Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy en el día 22, lunes 8 de abril, vamos a continuar enseñando. Y por supuesto, y lo digo también en lo personal, enseñando pero aprendiendo, porque también aprendo. En el estudio que se hace de Dios, de su palabra, no solamente es para transmitirlo, para darlo, no, es para recibir también. Yo mismo recibo de estas enseñanzas maravillosas, así que yo soy el más indicado y me coloco en la primera línea de los que necesitan aprender, de los que necesitan ser enseñados, ¿cierto? Y asimismo transmitir realmente esta enseñanza con absoluta seguridad, porque la estamos recibiendo, porque no le estamos haciendo el quite, porque no estamos toreando la palabra de Dios, no le estamos diciendo ole, no estamos haciendo nada de eso. Simplemente ven a mí, palabra de Dios, tócame, haz en mí lo que tú quieres que yo sea, haz en mí lo que tú veas en mí que sea necesario, en lo absoluto. Es así como tenemos que tener la misma actitud de todos los días. Y qué mejor que continuando con este principio, serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir, y estamos en el principio de la humildad. Y te acuerdas que habíamos quedado precisamente en este texto de Juan 13:1-16, donde hicimos un énfasis maravilloso, que nos quedó claro realmente de que el Señor Jesucristo, que toda potestad, toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra, y que la misma Biblia dice en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de él y a Dios iba. ¿Te das cuenta? Todo lo obtuvo, todo lo recibió, no se le negó nada, absolutamente nada, y él nunca osó en aprovecharse de toda su autoridad, de su conocimiento, de su verdad, para aprovecharse de nada, para humillarnos a nosotros y por debajearnos como seres humanos lo hacemos a veces, y que de eso tenemos que desligarnos, tenemos que salirnos realmente de toda actitud negativa. Tenemos que dejar los malos conceptos, las malas ideas, tenemos que dejar de concebir en nuestra mente, en nuestros pensamientos, las conductas inadecuadas, las conductas que nos hacen equivocarnos, que nos hacen cometer errores realmente continuamente, y respetando a las personas, pasando por encima de ellas, y eso no es posible. Por eso es que le hemos hecho tanto énfasis a este principio, el principio de la humildad, y por eso es que invitamos a que tenemos que tener como ejemplo máximo al Señor Jesucristo, y por ende también en la Biblia también vemos que a Él le siguieron muchas personas, a Él lo imitaron muchas personas, y de hecho el apóstol Pablo fue uno de ellos, porque él dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, mira que sí se puede. No es que tú puedas decir, o no es que vayas a decir, si es que alguna vez lo has contemplado, o que tú creas que ese concepto, ese principio es difícil, pues entre más digas tú que es difícil, entonces así va a ser. Y no solamente difícil, llegará hasta el punto inclusive de ser imposible de que lo puedas realizar, si tú fortaleces el no poder, el que te queda grande. No, todo lo contrario. Si tú crees en Jesucristo, y si tú sabes que lo tienes, que tú eres un cristiano, identifícate con Él, y una identidad muy fundamental tiene que ver con el principio de la humildad. Hoy quiero invitarte para que
para que sigamos hablando entonces. Y como veíamos que el Señor Jesucristo, Él dio ejemplo, y en todo nos dio ejemplo, pues miremos un concepto más importante todavía, o sea, que se suma y que sigue siendo de relevancia y de suma importancia ese principio de humildad en la vida del Señor Jesucristo. Dice, inclusive hasta la muerte de cruz, inclusive hasta la muerte de cruz. Y para eso tenemos que ir precisamente a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, aquí nos enseña algo muy fundamental y que realmente es relevante en el principio de la humildad. Ahora, como principio también te puedo decir que aquí hay uno del cual nos habla, y más adelante hablaremos sobre ese principio también, y es que para ser humildes se necesita obedecer. Esto que nos quede claro. Pero vuelvo y te repito, para ser humildes necesitamos aprender obediencia, porque la obediencia también es el principio, es un principio que nos ayuda a vivir en este mundo, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo Filipenses 2:8 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, es decir, él mismo renunciando a su divinidad, a ser Dios. Entonces se humilló a sí mismo para poder obedecer. Obedeció hasta la muerte, y la Biblia hace un énfasis, y muerte de cruz. Esto es un énfasis. A esto sí se le puede realmente prestar toda la atención, y hay que enseñarlo continuamente. Que no se nos olvide a nosotros, la Iglesia de Cristo, que no se nos olvide a todos los que decimos identificarnos con el Señor Jesucristo, la clase de muerte que Él tuvo, porque la Biblia nos lo dice. Es que lo que la Biblia nos dice literalmente, eso es lo que tenemos nosotros, en lo cual tenemos que aprender a hacer énfasis. Tuvo muerte y muerte de cruz. Ratifica realmente cómo fue la clase de muerte que tuvo el Señor Jesucristo. Mira, entonces, en la continuidad, como te dije en el día 22, bendito sea el Señor, cómo el Señor Jesucristo nos sigue dando ese ejemplo, y es a quien tenemos que tener realmente como objetivo, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Él, a Jesucristo. Así es como tenemos que estar pendientes de Él, porque Él es el único ejemplo que debemos tener. En su humildad, el Señor Jesucristo fue siempre obediente al Padre, y así el cristiano humilde debería estar dispuesto a dejar de lado todo egoísmo y sujetarse en obediencia a Dios y a su palabra. La verdadera humildad produce piedad, contentamiento, y por supuesto eso da absoluta seguridad. Hacia allá nos debe llevar a nosotros la humildad. Mira lo que nos enseña la Biblia, cuál es la trascendencia que tiene este principio. La trascendencia que está enfocado, que tiene de fondo ese principio. No es solamente decir sí, como obediencia, pero ¿a quién obedeces? El Señor Jesucristo, cuando nos dice la Biblia que obedeció, precisamente Él le obedeció, fue a su papá, la orden que Él le dio, y por supuesto, pues en ese orden de ideas, pues Él acá también obedeció hasta donde dice, hasta la muerte, porque si Él no hubiese obedecido, pues entonces dijo, no muero, y ya. Sencillamente no voy a la cruz. Yo no voy a dejar que ustedes me maten. ¿Por qué? No, yo hasta aquí llego. Pero Él sabía que no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque si lo hacía, estaba desobedeciendo directamente a su papá, a su Dios. Ponte a pensar. Ponte a considerar realmente la decisión de este hombre, del Señor Jesucristo. La decisión, el por qué, cuando inclusive Él estaba ya en la cruz, algunos que le injuriaban y le decían, usted que decía que se levantaba de los muertos, usted que decía que destruía el templo y lo volvía a construir en 3 días, y ni siquiera se baja de allí, bájate de la cruz. Y sencillamente Él nunca se bajó de allí, y no podía bajarse, no debía bajarse, porque Él tenía que cumplir el propósito del Padre.
y el propósito del Padre estaba enfocado en esa obediencia, en amor, y la humildad tenía una gran relevancia en ese momento. Nunca entonces, nosotros jamás debemos olvidar que Él, el Señor Jesucristo, intercambió nuestra ineptitud por su eterno mérito, nuestro pecado por su justicia, y la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así de sencillo. Recuerda que Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Termina diciendo ese texto maravilloso también. Esa es la verdadera humildad. En eso consiste que estemos determinados en seguirle, en imitarlo. El apóstol Pablo realmente fue un excelente discípulo, un excelente alumno del Señor Jesucristo. Excelente, porque él lo imitó, tanto que así quedó registrado en la palabra de Dios. Si no hubiese sido así, pues entonces sería una mentira, y la mentira no está con Dios, y entonces Dios nos estaría enseñando mentiras. Si el apóstol Pablo lo dice es porque Dios le da el crédito de que este hombre sí fue capaz de imitar al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y asimismo Dios a nosotros nos ha prometido también dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. Y vamos en este orden de ideas entonces a mirar lo que nos dice Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué es mejor entonces? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento con respecto a Proverbios 3:34 y con respecto a los textos que hemos venido ya de días atrás, inclusive estos mismos? Dará Él ciertamente escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira qué interesante, ¿te das cuenta? Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado, ¿qué cosa? El orgullo, la soberbia, todo aquello que nos aleja de Dios. Mejor si no nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro propio bien nos humilla. Debemos confesar y dejar a un lado todo orgullo. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios. Mira qué interesante. Te lo estoy repitiendo nuevamente para mejor y mayor comprensión. Quien en su gracia y por nuestro propio bien nos humilla. Por nuestro propio bien, no para dejarnos abatidos y caídos y sin nada de esperanza en absoluto. Pero si nos humillamos, Dios nos da más gracia y también asimismo nos exalta. Leamos Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios. Considérala como vital en tu propia vida. Junto con Jesús, Pablo también es nuestro ejemplo de humildad, como te lo he dicho. A pesar de los grandes dones y entendimiento que había recibido, Pablo se vio a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Y eso nos lo afirma la palabra de Dios en primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira cómo fue la actitud que entendió el apóstol Pablo, y precisamente él dijo: no, yo soy aquí el más pecador. Y leamos 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto es comprensión de la voluntad de Dios. Y así quedó registrada. ¿Para qué? Para enseñanza de todas las generaciones, en la que estamos, por supuesto, que no es la excepción y no tiene que ser la excepción.
Así es como tenemos que concebir las enseñanzas realmente. El apóstol Pablo es un hombre que nos enseña tantas cosas realmente. Un hombre que estando a los pies del Señor Jesucristo fue que comenzó a entender el propósito de su propia vida. Porque para los que estudian, para los que son juiciositos en el conocimiento de Dios y de su palabra conforme a la voluntad, se darán cuenta que él vivía una vida engañada. El apóstol Pablo. Él vivía una vida engañada totalmente. Él creía que estaba agradando a Dios. Creía que lo estaba agradando, pero se equivocó. Y qué mejor que se le haya parecido al que él mismo perseguía. Y camino a Damasco fue que sucedió. Qué gran experiencia para Saulo de Tarso en aquel momento. ¿Quién lo iba a esperar? Él jamás se lo esperaba. Y así sucede con nuestras vidas. ¿Cuántas veces te ha podido suceder que te suceden circunstancias que son inexplicables? Hombre, ¿por qué no tratas de ver el punto de parte de Dios como le sucedió a Saulo de Tarso cuando el Señor Jesucristo le salió al encuentro, cuando él iba a hacer lo que no tenía que hacer? Y iba por los cristianos, por los seguidores de Cristo, iba por la iglesia del Señor Jesucristo. ¿A qué? No iba a felicitarlos, no iba a guardarlos ni a cuidarlos, todo lo contrario, iba a meterlos en la cárcel, a volverlos prisioneros, a azotarlos, a hacerles la vida imposible, incluso hasta matarlos, incluso hasta matarlos. Él era un perseguidor de esos, pero de los espectaculares, de esos que sabían cómo hacer las cosas realmente. Pero mira, este hombre, él cómo lo reconoce, y sencillamente dice: porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo soy el más pequeño de todos. ¿Acaso el Señor Jesucristo le dijo eso? Usted va a ser un apóstol, pero el más pequeño de todos. Usted va a ser un apóstol mío, pero usted, le quiero decir que es el más pecador. Jamás. Eso no lo dice Dios. Eso no sale de la boca de Dios cuando una persona lo quiere conocer. Todo lo contrario. Venga para acá, porque yo te voy a enseñar a vivir. Que mi poder se perfecciona en la debilidad. Como así le enseñó al apóstol Pablo. Bueno, ya cuando estaba en el proceso de la formación del carácter de su Salvador. Eso es: bástate mi gracia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. A vivir. Dejémonos de tantas palabras, dejémonos de tanto, de tener la palabra de Dios tan matemáticamente. Comencemos a darle vida a esa palabra en nosotros, que es la vida en el Espíritu. Bendito y alabado sea nuestro Padre Dios. Mañana continuaremos, por lo pronto te invito para que te acerques a Dios y le digas a Él: te necesito, sigo necesitándote, Señor bendito. Cada día que escucho tu palabra, cada día que me encuentro contigo a través de estas meditaciones, te conozco un día más. Y cuánto me alegra y cuánto me gozo en el Señor poder conocerte más. Díselo, si lo crees que es verdad. No lo dudes. El Dios de los cielos te habla. El Dios de los cielos te está escuchando. Te necesito, Señor, porque cada día es un deseo mío de poder encontrarme contigo. Y a través de estas meditaciones me enseñas tanto y recibo tanto de ti. Me redargulles, sí, Señor, me redargulles. Y yo quiero dejarme corregir para ser instruido en justicia, para seguir, oh Dios, haciendo las buenas obras. Sí, para tu gloria y para tu honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Acuérdate del estudio que te había dicho de Efesios 2:10. Espero que lo hayas hecho, porque es importante seguir acercándonos a Dios conforme a su palabra. Y para eso te dejo tareitas que son muy importantes realmente, porque así, seguro que así te vas a preparar cada día más y más, y cada día más y más estarás dispuesto a glorificar a tu Padre Dios, yendo y a dar de lo que recibiste de gracia, también a darlo de gracia. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día y nos encontramos mañana.
el pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.